Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un... Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa del Pan Nuestro de cada día. Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. En el día de hoy reciban un cordial saludo de nuestros pastores, de nuestro pastor Gilberto Mendoza y su esposa, la hermana Gisela Valladares, y de toda la iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. El día de hoy estamos con el pastor Onan. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido. ¿Cómo está? Amén, amén, que el Señor le bendiga, hermana Heidi. Un saludo muy especial al pastor Edilberto, hermana Gisela, y a cada uno de los miembros de este equipo tan poderoso del Pan Nuestro. Amén. Muchas gracias, pastor. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros, como cada viernes, con esta serie de los frutos del Espíritu. El día de hoy tenemos el fruto de la fe. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, pastor, para que Dios sea bendiciendo todo lo que nos traiga el día de hoy. Amén, vamos orando. Padre amado, gracias te damos porque tu fidelidad, Dios mío, permite que en esta noche seamos bendecidos por medio de tu palabra. Revélanos una vez más los misterios, Señor, que hay en tu palabra. Ayúdanos a ser oidores, hacedores. Gracias te damos por la oportunidad, Dios mío. Bendice cada persona que está al otro lado, Dios mío. Llena de tu poder, Señor, por medio del oír tu palabra. Venga la fe a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, antes de comenzar vamos a compartir el enlace para que así también más personas puedan conectarse con nosotros, que no se pierdan este capítulo de esta serie. Bueno. Listo por acá. Bueno, también recordarle a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y YouTube como Iglesia Monte de Sion Martorell. Si se han perdido algún capítulo de esta serie de los frutos del Espíritu o si se han perdido alguna serie de las que llevamos en la semana, las pueden ver por ahí, por nuestra página de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell. Bueno, pastor, ya hemos compartido. Ahora, Amén. Está compartido. amén, listo. Ahora sí, pastor, le doy paso para el fruto del día de hoy, que es la fe. Amén. Bueno, gracias al Señor porque podemos continuar en el día de hoy con estas enseñanzas y vamos a mirar el fruto del Espíritu en base a Gálatas 5:22, que es la fe. Dice la palabra del Señor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que hemos terminado y hoy vamos a ver la fe. Amén. La fe encontramos en la palabra del Señor casi en toda la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento nos habla acerca de la fe. Encontramos la fe como un don en medio de la lista de los dones del Espíritu Santo y también como fruto del Espíritu. Y es importante diferenciar entre el don de fe y el fruto del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Sin ella, sin la fe, dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios. Entonces se necesita fe para todo, para obedecer a la palabra del Señor, para cumplir con la palabra del Señor. Todos debemos tenerla, todos debemos poseerla. Y la diferencia entre el don de fe y el fruto del fe lo vamos a mirar. Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 5, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Y si notamos aquí, utiliza la palabra a otro, no a todos.
a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El don de fe que estamos mirando en 1 Corintios 12 es un regalo, pero que no es para todos. Es decir, esto opera en algunas personas y esto puede ser por medio de una palabra de fe, puede ser incluso el hacer milagros o sanidades. Y eso no es dado a todos porque el apóstol Pablo está diciendo a unos o a otros, a otro el fe por el mismo espíritu, el hacer milagros, dones de sanidad, que lo hace el mismo espíritu con el fin de, o con el provecho para otros, para la iglesia. Entonces, aunque nosotros sabemos que quien hace el milagro es Dios, sin embargo, el Espíritu Santo le da esa capacidad a esa persona para operar, para que Dios opere en esa persona. Y por eso es que le dice el de hacer milagros, como si fuera la persona quien hiciera milagros, aunque Dios es el que hace milagros. Y los dones del Espíritu Santo son repartidos a cada uno una medida. Según la voluntad de Dios, Dios da a uno según su capacidad para operar. Pero los dones que está incluido el don de fe no es para que un ministerio o alguien adquiera fama, sino para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Este don de fe que no todos tienen, pero sin embargo podemos procurar nosotros, debemos procurar los dones, y dice la Biblia que el llamamiento y los dones son irrevocables. Este don de fe que opera, no en todo cristiano, no en todo nacido de nuevo, opera en ciertos hombres de Dios que Dios ha puesto este don, no significa o no es un requisito para ser salvos, sino es un requisito para operar en el Espíritu Santo, en beneficio de la iglesia. Pero la fe de la que vamos a hablar hoy como fruto del Espíritu Santo, esta es una fe que sí necesitamos para la salvación. Y esta fe todo creyente debe tener. Todo creyente debe tener este tipo de fe que nos está hablando la palabra del Señor en la lista de fruto del Espíritu. Y esta fe es indispensable en nuestras vidas para ser salvos. ¿Por qué? Porque esta fe lo que nos hace a nosotros es que nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Nos lleva a una obediencia. Esta fe actúa en nuestra salvación. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la fe nos ayuda a nosotros para ser justificados. La fe nos lleva a una obediencia. ¿Para qué? Para tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe que no solamente viene o solamente es al oír la palabra del Señor, sino que se hace poderosa en nuestras vidas cuando nosotros obedecemos. La obediencia es lo que activa o lo que da vida a nuestra fe. Recordemos que Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, pero la diferencia entre los demonios es que ellos no obedecen, aunque ellos creen, pero no obedecen. Entonces la fe como fruto del Espíritu nos lleva hacia una obediencia a Dios, para que nosotros podamos obedecer a Dios. Estamos diciendo que el don de fe opera para hacer milagros, para hacer prodigios, para obediencia a la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, versículo 23, Santiago 2, 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Que es lo que quiere decir aquí Santiago. Santiago está diciendo que la fe se activa en nuestras vidas, o las obras es cuando nosotros obedecemos. En otras palabras, cuando le creemos a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Todo el mundo de alguna manera cree en Dios, y está diciendo en unos versículos anteriores que los demonios también creen. Pero todo el mundo puede creer en Dios, pero la fe que opera en nosotros nos hace creerle a Dios, es decir, nos lleva a una obediencia. Dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, que cuando no hay obediencia, esa fe está inactiva o esa fe se muere. Pero nuestra obediencia activa nuestra fe. La fe para que nosotros podamos ser salvos, que creemos en la palabra del Señor, nos lleva a cumplir. Por ejemplo, escuchamos la palabra del Señor y cuando uno todavía no ha creído, uno escucha el mensaje de salvación y la fe empieza a operar en nosotros hasta nosotros ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, viene ese fruto en nuestras vidas que nos lleva a obediencia a Dios, que nos lleva a creerle a Dios. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por la fe. Y esta fe que es fruto del Espíritu Santo, la Biblia habla o la Biblia le pone un adjetivo posesivo. Es decir, mi fe, nuestra fe o vuestra fe, que es como el apóstol Pablo se refiere a esta clase de fe cuando él escribe a las iglesias. Él siempre utiliza vuestra fe. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 3, versículo 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué es lo que hace que la fe adquiera esa posesión de nuestra, de decir mi fe o nuestra fe o vuestra fe o tu fe? Es la obediencia nuestra. Es decir, el cumplimiento nuestro a la palabra del Señor activa nuestra fe, hace viva a nuestra fe. Y es importante, es indispensable la fe para ser salvos. No somos salvos por obras, dice la palabra de Dios, sino por gracia somos salvos. Y esto es por la fe. Esto no es por obra, sino es por la fe de nuestro Señor. Es decir, en nuestro Señor, cuando la fe se activa en nosotros, al nosotros cumplir, al nosotros creer, cuando la Biblia habla de creer, siempre lleva a obediencia, no únicamente a repetir la palabra yo creo, sino a obedecer. Entonces, la fe activa es nuestra obediencia como fruto del Espíritu Santo. Y esto es indispensable en nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, allí se activa la fe. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice que cuando él fue a los Corintios, que él no fue con palabras de humana sabiduría, sino con poder del Señor. Dice, ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, aquí está hablando de nuestra fe o la fe de los corintios, y cuando está hablando de la fe de ellos, se refiere a la obediencia a la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, la fe que ha sido depositada en nosotros nos ayuda a creer.
La fe nos ayuda, nos trae convicción a la palabra y esto es el fruto activo en nuestra vida que es para obedecer a la palabra, para traer convicción. Y esto es cuando al oír la palabra del Señor, nosotros podemos creer a lo que Dios nos está hablando. Por ejemplo, muchas veces vamos con un problema muy grande. Vamos con un problema muy grande y vamos a la casa del Señor, nos congregamos y vamos con esa expectativa a ver Dios qué va a hacer. A ver Dios en qué me va a ayudar. Y en ese momento nosotros recibimos una palabra y esa palabra trae convicción a nuestra vida. Produce un cambio, produce un efecto en nuestra vida. Inmediatamente nosotros al salir de la casa del Señor, nuestra expectativa ha cambiado. Todo ha cambiado, nuestro desánimo ha cambiado, hemos creído en la palabra. No significa que el problema haya sido resuelto. Por ejemplo, fuimos con un problema, fuimos con una enfermedad. No significa que la enfermedad ya fue sanada, sino que nosotros hemos creído, ha habido una convicción a la palabra, una palabra que se ha hecho, ha entrado en nuestro corazón y ha cobrado vida. Y nosotros hemos reaccionado con fe, con obediencia a la palabra del Señor. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado, toda nuestra expectativa ha cambiado, aunque el problema sigue allí. Decir que la fe se ha activado en nuestra vida y esa es la fe que al Señor le agrada, que dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Esto es creerle a Dios y es indispensable en nuestras vidas. Repetimos, cuando hablamos de la lista del fruto del Espíritu, todo creyente, todo cristiano, siempre estamos repitiendo, nacido de nuevo, bautizado con el poder del Espíritu Santo, debe tener esta lista. Y esa es la diferencia con los dones. Los dones no es para todos. Los dones no es un requisito para ser salvo, aunque debemos dar, operar, debemos dar frutos en nuestra vida con nuestros dones. Pero no significa que si yo no tengo el don de fe, no voy a ser salvo. Pero sí yo debo tener el fruto de la fe, el fruto del Espíritu que es la fe, que como decíamos, la palabra del Señor le nombra como una fe nuestra, es decir, mi fe. Mi fe, cuando hablo de, o vuestra fe a la que se refiere el apóstol Pablo, está hablando de esta clase de convicción a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese fruto nos ayuda a creer, nos va a traer convicción. ¿Para qué? Para nosotros agradar a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores, debemos sujetarnos a ellos. Humanamente, esto es muy difícil hacerlo. Humanamente, uno se pone a pensar, es muy difícil hacerlo. Personas que dicen, si el pastor es más joven que esta persona, dice, yo no me voy a someter a alguien que es menor que yo. Pero la palabra, la fe, este fruto trae convicción. Trae convicción a la palabra del Señor de manera que nosotros empezamos a obedecerlo y empezamos a hacerlo por fe. Por ejemplo, cuando todo lo que hacemos debe estar acompañado por fe. Por ejemplo, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos al Señor lo que es del Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, allí tiene que activarse la fe. Tiene que estar acompañado con la fe. Es lo que nos lleva a la obediencia y eso es lo que agrada a Dios. Cuando nosotros lo que hacemos, lo hacemos con fe en nuestras vidas. Es decir, tenemos nuestra fe y nuestra fe se activa. En Colosenses capítulo 1, versículo 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces Pablo también aquí utiliza otra vez, hay un sinnúmero de textos que podríamos estar citando. Cuando Pablo utiliza este adjetivo de vuestra fe, de vuestra fe. Entonces, esta fe nuestra, esta fe mía,
que es el fruto del Espíritu Santo, es lo que me lleva a actuar a mí, a obedecer a una acción cuando yo escucho la palabra del Señor. No debemos ser oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra del Señor, es decir, cumplir con lo que nosotros escuchamos. Entonces, para eso, este es el propósito de este fruto del Espíritu en nuestras vidas, está acompañado de la obediencia. Y por eso Santiago, esa es la razón por la cual Santiago, él dice que muéstrame tu fe, pero muéstrame con tus obras, dice, porque si no tienes obras, tu fe está muerta. Y yo te mostraré con mis obras, te mostraré mi fe. Sabemos que el concepto de fe que vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No basta para esta clase o el fruto del Espíritu con decir yo creo únicamente, sino esto nos lleva a una obediencia, ¿Por qué? Porque es importante la obediencia, podríamos decir, es indispensable nuestra obediencia para nuestra salvación. Si no hay obediencia, nuestra salvación está en peligro. Este fruto, como decimos, nos trae convicción, derriba todo argumentos en nuestra mente. A veces nosotros vamos con ciertos argumentos de que no vamos a cumplir, no vamos a obedecer a la palabra del Señor. Pero cuando escuchamos la palabra del Señor, nuestro pensamiento cae al suelo, se derriba. ¿Por qué? Porque se activa esta fe de convicción, de obediencia a la palabra del Señor. Esta fe en nuestras vidas es el escudo para apagar los dardos del enemigo. Cuando el enemigo quiere destruirnos, cuando el enemigo quiere acabar con nuestras vidas, este fruto del Espíritu es un escudo que nos protege de esos dardos. Entonces se requiere que esa fe esté activa, esa fe sea un escudo en nuestra vida. Nuestra fe, la fe nuestra, nos da el poder para tener victoria frente a los ataques del mundo. Frente a los ataques del mundo, el mundo es vencido con nuestra fe. Libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no dice la fe, sino que dice, Juan está diciendo, es nuestra fe, es decir, nuestra obediencia. Amén. Nuestra obediencia a la palabra de Dios es la victoria que nos ha dado el poder para vencer a este mundo. Sabemos que la palabra de Dios dice que hay 3 enemigos para el cristiano, que es el diablo, el mundo y la carne. Entonces, el mundo es derrotado, las tentaciones son derrotados, la influencia del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son destruidos, son vencidos por medio de nuestra fe. Nuestra fe, es decir, nuestra obediencia. Cuando nosotros le creemos a Dios. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, esto nos lleva a obedecerle. Uno puede decir, yo le creo a Dios y yo no le obedezco. Por ejemplo, si yo le dijera, bueno, le he comprado a algún hermano, le digo, le he comprado una tarjeta de regalo en un supermercado. Tiene que ir a la caja y dar un código. Esa persona puede decir, bueno, yo creo, pero nunca voy al supermercado y gracias por el regalo, pero nunca hago nada. Pero si cree, le va a llevar a una acción. Entonces, el ir al supermercado, el llevar el código y
y dar ese código, eso significa que está creyendo. Está creyendo. Y eso es la fe operando. Y muchas veces nosotros queremos o creemos que la fe está operando con simplemente decir, bueno, yo creo, sí, pero nuestras obras están muertas. Entonces, ¿qué ocurre a la fe? Que la fe está muerta. Que la fe está muerta. Entonces, la fe no está operando. Pero cuando nosotros creemos, por ejemplo, dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo creo y quiero ser salvo. Y no da este paso. Pero este paso no es un paso de obras nuestras, sino es un paso de fe. Amén, un paso de aplicación a la palabra del Señor. Entonces, el dar este paso, estamos nosotros haciendo viva nuestra fe. Nuestra fe. Estamos creyendo. Cuando nosotros, por medio de la obediencia, nuestra fe se está activando y está operando. Está operando este tipo de fe que nosotros vemos en la palabra del Señor como el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese fruto del Espíritu Santo o esa fe en nuestra vida es importante que pase una prueba, que debe ser probada, dice la palabra del Señor. ¿Por qué razón debe ser probada nuestra fe? Porque nuestra fe en la palabra del Señor es comparado como un tesoro. Es un tesoro. Dice la palabra de Dios que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, es un regalo de Dios, es nuestra fe que el Señor nos ha dado y es comparado o tiene un valor mucho más precioso que el oro. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, y otra vez utiliza el adjetivo vuestra fe, no dice la fe, sino vuestra fe, es decir, la fe que usted tiene, la fe que usted profesa, la fe que usted dice profesar, tiene que ser probada. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Pero la fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste o cuando sea manifestado Jesucristo. Esta prueba de fe, nosotros miramos en la paciencia que para obtener paciencia debemos tener pruebas. Y en la prueba se ejercita la paciencia. Dice Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 8 de 1 de Pedro, el siguiente versículo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, esa fe mucho más preciosa que el oro, ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, que nos hace creerle a Dios, aunque no lo hemos visto, aunque nuestros ojos no lo han visto, pero sin embargo le creemos, le obedecemos y nos alegramos, nos trae gozo, alegría. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y este es el versículo clave donde nos dice que es indispensable que nosotros tengamos este fruto. Que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Es decir, alguien puede decir, bueno, y puedo salvarme y si no tengo este fruto, no puede salvarse porque el fin, el objetivo de nuestra fe es la salvación. Y esta fe precisamente nos lleva a la obediencia para salvación. Sin obediencia no hay salvación. Sin obediencia no hay salvación. Entonces, el fruto del Espíritu, que es la fe,
yo sé que a todos nos motiva y nos emociona los dones. Y nos gustaría a todos tener ese don de fe. Esta palabra de fe, como cuando Elías dijo, le dijo a Acab, dijo, no va a haber lluvia sino por mi palabra. Y podría morirse Elías, y si se moría Elías, todavía hubiese seguido la sequía. Hubiésemos tenido un problema serio, porque la fe operaba por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Él dijo, no va a haber lluvia, sino por mi palabra. Entonces, Dios da esa capacidad a ciertos hombres. Y no es el mayor gozo el tener los dones. En una ocasión, los discípulos del Señor, el Señor cogió 70 discípulos y envió de 2 en 2 y les dijo, bueno, vayan, prediquen, lleven paz y lleven sanidad a los enfermos, echen fuera demonios, y los discípulos fueron, y cuando volvieron, regresaron muy contentos. Dijeron, Señor, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. O sea, eso es tremendo, eso es poderoso, estaban felices. Y el Señor les detuvo allí, les dijo, no, lo más importante es que ustedes se gocen, se alegren cuando vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y el fin de nuestra fe es nuestra salvación. Es decir, que los dones operan, pero no son para salvación. No nos van a llevar a salvación, pero sí nuestra fe que opera en obediencia, ella sí nos va a llevar a salvación. Amén. Dice la palabra del Señor, porque andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Entonces, la fe, todo lo que hacemos debe estar acompañado con nuestra fe. Todo lo que nosotros nos proponemos hacer debe estar acompañado con nuestra fe. Aun cuando nos congregamos, simplemente el hecho de congregarnos, el Señor dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa fe nos trae convicción y estamos reunidos, congregados y decimos, aquí está el Señor y podemos sentirle al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestra vida la fe nos trae a nosotros convicción de que así es. El Señor ha dicho la palabra y así es. Entonces, esa palabra nos lleva a cumplir, esa palabra nos lleva a obedecer con gozo, con alegría. Y cuando decimos que nuestra fe tiene que ser probada, Dios nos va a poner a prueba nuestra fe. Amén. Aunque Él no es el que prueba, pero Él va a permitir que nuestra fe sea probada. Porque dice la Biblia que Él no tienta a nadie. Y siempre cuando el Señor nos pide algo, debemos ser desafiados a obedecer. Nuestra obediencia está desafiada. Cuando el Señor le dijo a Abraham, le llamó en Génesis capítulo 12, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré y voy a hacer de ti una nación poderosa. Y yo te voy a bendecir. Y el Señor le dio las promesas de bendición. Entonces Abraham coge su familia y sabemos que fue su sobrino Lot con él. Y él va a la tierra prometida. Él llega a Canaán y él extiende allí su tienda, hace un altar al Señor. Y luego la Biblia dice, hubo gran hambre en la tierra. Entonces, aquí la fe es puesto a prueba. Es puesto a prueba. ¿Cómo es que el Señor me dice que me va a bendecir y me dice que yo salga de mi tierra y voy a ir a otro lugar donde Él me va a bendecir? Él va a bendecir mi familia y mi descendencia. Y yo llego a ese lugar y me encuentro que en ese lugar no solamente hay una crisis, sino que hay hambre. Hay hambre. Entonces, allí es la fe de Él está siendo probada. Está siendo probada. Y sabemos que hubieron fracasos y todo hasta Él reconocer y obedecer. Y su fe fue creciendo. Amén. Muchas veces vamos a dudar, nos va a costar, pero es importante que nuestra fe vaya creciendo. Amén. Nuestra fe vaya creciendo, nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestro desafío. Muchas veces somos desafiados a obedecer a Dios. Por ejemplo, tenemos que congregarnos y no tenemos el sentir.
pero sin embargo lo hacemos por fe y vamos y nos congregamos y cuando regresamos felices de la vida, lo que nos hubiésemos perdido, pero la fe nos ayudó. La fe, a veces somos desafiados a ofrendar, a diezmar, y nuestra fe debe ser probada. Amén. Y todo lo que es hecho con fe, a Dios le agrada. Todo lo que es hecho con fe, a Dios le agrada. Amén. Para el mundo, la fe es una locura. La fe es una locura. Amén. Creerle a Dios es una locura. ¿Por qué? Porque el mundo actúa por evidencia, por prueba. La ciencia quiere creer algo, para creer algo necesita una evidencia, una prueba. Ellos dicen, no hay evidencia de la existencia de Dios. Si hubiera una evidencia, creeríamos que Dios existe. Pero la fe trae convicción sin evidencia. Amén. La fe nos lleva a nosotros a obedecerle a Dios, aunque nosotros no veamos o no tengamos evidencia, sino que la fe trae convicción en nuestra vida. Amén. No hemos visto a Dios, pero por nuestra fe, por nuestra convicción, lo hemos sentido. Amén. Entonces, no lo vimos, no, cuando tuvimos el primer encuentro con el Señor, pero creímos, sentimos algo y creímos, y esa fe hizo que nosotros le sintamos a Él. Esa fe llevó a un cambio de vida, que por nuestras obras no lo haríamos, sino que fue por medio del Señor operando en nuestras vidas. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante nosotros, más que tener el don de fe, tengamos el fruto de fe. Amén. Es importante, más que tener el don de fe, tener el fruto que es la fe. ¿Por qué? Porque el don de fe, como decíamos al principio, que sirve para operar en milagros, en prodigios, en señales, pero el don, el fruto del Espíritu, que es la fe, opera para nosotros obedecer al Señor. Y este ejemplo nosotros tenemos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí dice, el que hace, es decir, a una fe que obedece, que le cree a Dios. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí está hablando de los dones, y dentro de la lista de los dones está la fe. Y dice la Biblia que el llamamiento y los dones son irrevocables, no se pueden quitar. Mientras que el fruto del Espíritu es la evidencia que Dios está morando allí. Amén. Y esa evidencia nos lleva a nosotros a una obediencia al Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, dice, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, mira lo que dice, si tuviese toda la fe, no dice mi fe, sino si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La diferencia entonces entre nuestra fe, veíamos que el apóstol Pedro decía, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y él está hablando que el fin de nuestra fe es la salvación. Pero aquí dice que si yo tengo toda la fe, de tal manera que puedo trasladar los montes de un lado a otro,
y no tengo amor, el amor está en el fruto del Espíritu. Nada soy. Amén. Aunque vemos la lista de 9, dice, pero sin embargo no es en plural, sino en singular. No dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu es el amor. Uno de los conceptos que siempre mi padre me decía, él me decía, yo creo, dice que el fruto es el amor. Y luego el gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza son atributos del amor. Él dice, porque si no hay amor, el resto no hay. Y el amor es todo. Entonces, y bueno, yo también lo creo que es así. Y aquí el apóstol Pablo es lo que está diciendo, puedo tener la fe que puedo trasladar a los montes, pero no tengo amor, nada soy. Amén. Entonces, esa fe nuestra, es decir, mi fe, que es mi obediencia, esa sí es indispensable para ser salvo. Ella es la que me hace hijo de Dios, ella es la que me lleva a una obediencia, es la que me lleva a creerle a Dios. Mientras que la fe como don del Espíritu, esa fe sirve para operar en milagros. Y esa es la razón por la cual el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y está diciendo, muchos me dirán, y no pocos, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Pero, ¿cuál es la respuesta del Señor? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero nuestra fe operando en nosotros nos lleva a una convicción tremenda. Amén, nos lleva a una obediencia y de tal manera que esa fe acciona en nuestras vidas y cuando tenemos que cumplir la palabra del Señor, vemos que ya no tiene que ver con nuestra propia voluntad, sino que la fe opera en nuestra voluntad. De tal manera que le obedecemos al Señor y lo hacemos con gozo, con alegría, con amor. Amén. Entonces, ¿qué se necesita para la salvación? No, o tener el don de fe es indispensable para la salvación. No, no es indispensable para la salvación, pero sí el fruto del Espíritu de la fe tiene que estar en nuestras vidas para ser salvos. Amén. Si usted no tiene el don de fe, usted no tiene esa capacidad para orar e instantáneamente ocurran milagros, pero usted gócese y alégrese porque usted tiene esa fe que le lleva a obedecer, esa fe que le lleva a cumplir la palabra del Señor. Y eso es lo más importante, amén, porque con esa sí podemos gozarnos y alegrarnos, porque ella es la que nos va a llevar a ser salvos. Amén. No significa que la otra fe sea mala o no sea importante. Es importante. Y gracias al Señor por los hombres de fe. Amén. Y debemos procurar nosotros los dones. Debemos procurar nosotros crecer y tener los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero el fruto debe ser indispensable en nuestra vida. Amén. No sé si hay una pregunta. Prácticamente podríamos... la fe es un tema muy largo por el cual podríamos estar varios capítulos, amén, pero lo que procuro es que sea más entendible y que sea de bendición en nuestras vidas, amén, porque la palabra de Dios tiene que ser aplicada en nuestras vidas para la obediencia, amén. Amén, amén, así es, pastor. Sí, hay unas preguntas. ¿Nos puede dar ejemplos bíblicos, pastor, de la fe como fruto del Espíritu? Amén. Sí, hemos citado varios textos que habla la palabra del Señor. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 4, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, Pablo estaba utilizando esta frase, vuestra fe, utilizaba yo creo que es el que más utiliza esta frase
que los demás escritores. Y esta fe nuestra que nos lleva a la salvación, en la primera de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Esa fe nuestra tiene que ver con nuestra obediencia, Judas capítulo 20, versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esa fe que nos habla, otro ejemplo tenemos Santiago en el capítulo 2, él dice que nuestra fe sea sin acepción de personas. Amén. Entonces, esta fe que nos está hablando de una obediencia, de un cumplimiento a la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo decía también que esa fe nuestra, o el objetivo o el fin de nuestra fe es nuestra salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice, orando de noche y de día con grandes insistencias para que veamos rostro y complementamos lo que falte a vuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que está refiriéndose aquí en estos textos? Es a una fe que nos lleva a obediencia a la palabra del Señor. Amén. A cumplir, a obedecer. Amén, amén. Hay otra pregunta y dice, pastor, en 1 Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿A qué se refiere con una fe no fingida? Amén. Aquí utiliza también el adjetivo, la fe que está en ti, la fe que había en tu madre, o sea, una fe que era de tu abuela, una fe que era de tu madre, ahora una fe que es tuya, o estoy seguro que tú tienes de esa fe. Esa fe está hablando, esa fe no fingida, porque estamos diciendo que esa fe que hay o que está el apóstol Pablo refiriendo a Timoteo, se está refiriendo a una obediencia. Es decir, hay una sinceridad, hay una obediencia, hay una convicción a la palabra del Señor que no es con fingimiento, no es con apariencia. Es decir, Timoteo es un joven, es un pastor joven que él cumple la palabra del Señor y en él hay integridad, no hay fingimiento, sino que su fe ha pasado por prueba. Su fe ha sido probado y se ha demostrado que él está cumpliendo y él está obedeciendo a la palabra del Señor. Amén. Nos gustaría tener esa fe que había en Timoteo, que en todos nosotros haya esa fe que sea nuestra fe. Amén. Amén, amén, así es. Pastor dice, hay personas que no conocen de Dios y tienen fe para los negocios y para ganarse la lotería. ¿Cómo puede ser esto? Hay gente que cree, o sea, le es más fácil creer al mundo. Yo a veces digo, es más fácil que la gente se una para hacer lo malo antes que para hacer lo bueno. Y eso encontramos en la palabra del Señor. La gente se unió. El Señor dijo en Génesis 11, el pueblo es uno y se ha propuesto hacer algo que nada les hará desistir. Cuando hicieron la Torre de Babel, hubo una unidad completa. Entonces hay gente que tiene esa convicción para lo malo, para un negocio. Pero la fe de la que estamos hablando es una fe que nos lleva a una obediencia a Dios, a creerle a Dios, a traer una convicción a la palabra de Dios, es creerle a Dios. Entonces, si no le cree a Dios, no es fe. Amén, no es el fruto del Espíritu Santo. No basta con creerle en Dios, sino creerle a Dios. Amén, amén, amén. Así es. Pastor, ¿se puede manifestar el fruto del Espíritu si estoy apartado de los caminos de Dios? No, porque no está obedeciendo. Justamente es lo contrario, porque ese fruto se manifiesta con nuestra obediencia. Si está apartado del camino del Señor, esa fe está muerta.
Aunque puede decir, bueno, yo oro, creo en Dios y el Señor está conmigo. eh, y puede ser esto verdad. O sea, no dudamos que Dios está en todas partes y Dios muchas veces está tratando. Amén. Y gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, que Él está en todas partes, pero no se puede tener el fruto del Espíritu Santo y estar apartado, porque justamente es todo lo contrario. La fe nos lleva a una obediencia, a acercarnos más a Dios, a creerle a Dios. Y alguien que está apartado, pues se ha tomado un receso y no le está creyendo a Dios. Amén. Necesita creerle a Dios y esta fe que decía Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Por tus obras, ahí muéstrame tu fe. Entonces, si no tienes obras, tu fe, dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Amén, amén. Pastor, hay jóvenes que se impacientan y porque llegue su esposo, su esposa, deciden casarse con alguien que no conoce de Dios. ¿Será falta de fe esto? Puede ser falta de fe, puede ser producto de la desesperación, las emociones, y, y es importante, en todo tiene que haber la fe, en todo tiene que estar acompañada nuestra fe. Y en ese paso también es un paso de fe, es un paso de fe y de convicción. Y la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, esa fe en nosotros trae convicción. Dice la palabra del Señor que el amor echa fuera el temor. Amén. El amor echa fuera el temor, porque el temor en sí trae castigo. Y la fe para alguien que se quiere casar, la fe tiene que estar operando en su vida y en la persona con quien quiere casarse. Usted tiene que ver que si quiere casarse con un hombre o con una mujer de fe, esa persona tiene que estar obedeciendo. Esa persona tiene que estar cumpliendo, porque si no está obedeciendo, si no está cumpliendo, no hace falta ser un profeta para decir que va a fracasar. Amén. Entonces, tiene que ser un hombre de fe y una mujer de fe que le crean a Dios y que vivan en la palabra del Señor, en fe. Amén, amén. Dice, pastor, ¿por qué tengo fe para orar, para dar ofrendas y no tengo fe para sanar mis dolencias? Amén. Sí, alguien dijo, nadie es profeta en su propia tierra, bueno, dijo el Señor Jesucristo, pero se ha extendido eso como un dicho. Orar, dice, yo puedo orar por otros y yo puedo contar un testimonio, ¿no? Esto no es nada raro que ocurra esto. Mi padre, Dios lo usó mucho en muchos milagros. Él tenía una fe muy tremenda que yo siempre le he admirado. A mí, cuando él se ponía a orar, yo lo que hacía es disfrutar, escucharle la oración como oraba. Y sus oraciones eran muy sencillas, no eran oraciones elocuentes eran oraciones muy sencillas. Y él oraba, oró por varias personas cuando les daban horas de vida. Y él entraba ahí a la UCI donde tenía que entrar, aunque sea prohibido. Él decía, soy pastor y voy a orar por esa persona que se va a morir, y le dejaban entrar. Y era atrevido así Y entonces Dios le usó mucho en innumerables milagros. Dios lo usó hasta antes de morir incluso. Y él tenía un problema en su brazo. Él tenía un problema en su brazo y él oró muchas veces, pero no se le concedió. Amén. Muchas veces eso ocurre en que Dios nos usa para operar en otros, pero vemos más difícil que esa operación sea en nuestras vidas. Amén. El apóstol Pablo dice que él tenía un mensajero de Satanás para que le abofetee, que 3 veces le había dicho al Señor que le quite. Igual él operó en muchos milagros, oró por otras personas, pero él tenía un problema de salud también.
que era la ceguera. Entonces, no se sienta mal, pero se puede seguir orando. Amén. Se puede seguir orando y se puede seguirle creyendo a Dios. No deje de orar, no deje de creerle a Dios. Amén. A veces para nosotros recibir lo que pedimos hay que insistirlo. Hay que insistirlo y hay que volver a insistir. Y el Señor nos habla, hay varios ejemplos en la palabra del Señor. En Lucas 18 dice que Él les habló una parábola acerca de orar constantemente y sin desmayar. Entonces, debemos seguir insistiendo y la fe a nosotros nos lleva a una acción. Amén. Nos lleva a una acción y Dios es poderoso no solo para hacer lo que pedimos, sino para hacer más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Amén. Dice, ¿por qué un día Elías tenía una gran victoria en el Monte Carmelo y al siguiente capítulo está deseando morirse? ¿Le faltó fe o perdió la fe? Son circunstancias difíciles en la vida. Es tremendo lo de Elías. Elías el día anterior ha derrotado a Baal, a los profetas de Baal. Y él está huyendo de Jezabel. Y Jezabel era quien llevaba o motivaba al pueblo a adorar a Baal. Baal era un dios. Y Jezabel era quien llevaba a la adoración. Entonces, Elías había vencido, digamos, al dios. Y Jezabel era la profetisa. Y está huyendo de la profetisa. Y eso parece que es algo absurdo, pero yo creo que esto le ocurrió a Elías como ejemplo para nosotros, porque Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Es decir, él era 100% humano. 100% humano. Hay veces que nosotros salimos del culto y salimos con una fe tremenda, con un ánimo tremendo y por ahí nos encontramos un problema y nos olvidamos toda la bendición, toda nuestra fe se vino al suelo. Elías le ocurrió algo así. Yo creo que eso puede ocurrirnos nosotros alguna vez, pero es importante ahí nosotros reaccionar. Amén. Eso demuestra la humanidad, pero dice Santiago, pero él oró frecuentemente al Señor y él le escuchó. Él era semejante, con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, estaba afectado con ánimos y con desánimos muy parecidos a los nuestros, que nos ocurren a nosotros, yo creo que a diario. Amén, así es, pastor. Bueno, esa era la última pregunta. De verdad, pastor, qué gran bendición es estas series. Cada viernes trae usted una palabra para que nosotros podamos así adquirir cada fruto del Espíritu. Amén. De verdad, pastor, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Sí, sabemos que esto es de bendición para nuestras vidas y a veces son unos versículos que los sabemos de memoria, los nombramos, pero no lo entendemos y no sabemos cómo aplicarlos en nuestra vida, pero es importante, amén, ponerlos por obra en nuestras vidas porque esto va a producir que nuestra vida sea más poderosa y sea más completa. Amén. Cuando estos frutos abundan en nosotros, dice el apóstol Pedro, no nos va a dejar estar ociosos, sino que nos va a llevar a estar en acción. Amén. Y en este tiempo finales en que vivimos, hay algo que el Señor Jesucristo preguntó. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hizo una pregunta. Amén. ¿Por qué? Porque hace falta esta clase de fe, esta fe que lleva a la obediencia. Ahora todo el mundo lo que busca, y a veces los mismos cristianos están buscando convicción. En Google se ha hecho muy famoso, Wikipedia con esto, porque quiere dar respuestas. Pero nosotros tenemos algo que es lo mejor para dar respuesta a nuestras inquietudes, que es la palabra del Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto tiene que ver con nuestra fe.
en la palabra del Señor que se necesita en estos tiempos. Necesitamos adquirir esta fe para tener una victoria grande. Amén. Amén, amén. Es verdad lo que dice Pastor, de que cada enseñanza nos lleva como a un siguiente nivel, porque no solo somos oidores, sino ser hacedores. Y mientras uno está en la semana, en el día a día, a mí me pasa, estoy pensando a veces en la bondad, si soy bondadosa, ya uno comienza como a examinarse, o sea, lo lleva a uno a la acción, a estar uno pendiente, si tengo paciencia, si tengo amor, ahora la fe. Entonces, de verdad que esto nos lleva a esa acción, ¿no? Sí, y nos queda la mansedumbre. Nos queda la mansedumbre y la templanza que es un fruto también que hace mucha falta en nuestras vidas. Entonces, sí, cada uno de estos frutos nos ayuda a ser mejores cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque el fruto, usted cuando ve un árbol, a veces alguien que no conoce mucho de árboles, no sabe árbol de qué es, pero cuando ve el fruto, ya sabe, dice, es un fruto, es un árbol de naranja, es un árbol de oliva, pero cuando no tiene fruto, a veces ni sabe de qué árbol es, ni sabe para qué sirve, pero el fruto le da la identidad. Y es importante en nuestra vida tener fruto, amén, de nuestra identidad de quiénes somos. Amén, amén, así es. Pastor, muchas gracias por esta palabra, porque de verdad que nos lleva cada día a examinarnos, a reflexionar, ¿no? De qué fruto estamos dando y qué estamos proyectando a las personas. Amén. 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 Bueno, vamos a saludar antes de terminar a las personas, amigos y hermanos que siempre están con nosotros, conectados allí, enviando sus mensajes, compartiendo las enseñanzas. Tenemos a nuestra hermana Beatriz, a Evelyn, a Remigia Soto, a Margarita, Pablín, Amparo, Reina, Jocelyn, Karen, Daisy, la hermana Damaris Pérez, Margarita Lara, Victoria, Jenice, Melissa, Adela Vegas, Elena, Miriam, Irwin, Bélgica, Sandra Isabel, Pilar, Aida, Kelly, María, Marianita y Enrique. Que el Señor Jesucristo bendiga la vida de cada uno de ustedes y de verdad que muchas gracias por estar con nosotros siempre, siguiéndonos, compartiendo, estando allí con nosotros. Pastor, también antes de irnos, vamos a tener nuestra conferencia de los últimos tiempos del 7 al 13 de diciembre. Usted es uno de nuestros invitados para estas conferencias. ¿Podría invitarnos y dar un saludo y motivar a las personas para que estén aquí con nosotros estos días? Amén a todos los hermanos de esa preciosa iglesia, Monte de Sion Martorell. Amén. Y sabemos que esta conferencia va a ser muy tremenda, de gran bendición, que va a marcar nuestras vidas. Amén. Estamos en los últimos tiempos y yo creo que el Señor necesita despertarnos completamente, porque ese es el grito que se está escuchando, que ya viene el esposo y hay que salir a recibirle. Entonces, nos va a ayudar, nos va a despertar y creo que va a cambiar todo nuestro ambiente. Entonces, les invitamos, hermano, no se pierda, va a ser muy, muy tremendo, muy poderoso, de gran bendición. Amén, para todos, para nuestras vidas. Amén, amén. Así es, pastor. Bueno, vamos a orar para que Dios sea ayudándonos a que podamos tener este fruto de la fe en nuestras vidas y también para que Dios sea también mandando su bendición en estos días, esos 7 días de las conferencias de los últimos tiempos. Amén. Señor amado, gracias te damos por tu palabra que es poderosa, Señor, que nos alimenta, nos ilumina. Oh Dios, ayúdanos, Señor, aumentanos la fe, Señor, que tengamos nuestra fe, que es más preciosa que el oro, que esté resplandeciendo en nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos grandemente, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, a tener este fruto en sus vidas, Padre amado. Pedimos también por la conferencia, Señor, de los últimos tiempos, que tú seas obrando poderosamente, Dios mío. Bendice con poder, con autoridad. En el nombre de Jesús, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pastor, gracias por este capítulo de esta serie y vamos a despedir el programa, pero no se vaya, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y recuerde mañana el culto, los que están aquí en Martorell a las 7 de la tarde y el domingo también estaremos a las 11 de la mañana, así que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te